Fiscal, lo que yo no entiendo es cómo los clanes siguen tan fuertes, cómo tienen el ingreso suficiente monetariamente para mantenerse dentro de las cárceles, mantener el poder. O sea, que quiere decir que te meto nomás acá, pero vos seguís haciendo lo mismo afuera. ¿Cómo debe ser el nuevo fiscal general que venga a ocupar ese cargo en el Ministerio Público? Según tu punto de vista. Estamos en la segunda parte con el fiscal Alejandro Cardoso. Viste que nosotros tenemos dos nombres y siempre nos gusta, se nos conoce más por un nombre. Yo soy Sharon Thais, pero se me conoce como Sharon. Sin duda, fuiste hoy a la misa. Obvio. Sí, obviamente. Te vi en primera fila. ¿Viste? Por poco se ve diferente. Robándole protagonismo a la Virgencita. Casi, me dice lo... Bueno, volvemos al tema serio. Estamos con el fiscal Alejandro Cardoso y teníamos una pregunta picando de Lizzy. Si nos puedes reiterar, por favor, la pregunta. Sí, hablábamos de por qué la justicia le falla tanto a nuestras mujeres, ya que usted atendió muchos casos de violencia intrafamiliar y demás. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede que le estamos fallando tanto a las mujeres? Bueno, en particular en lo que a mí me cupo intervenir, que como les indicaba en el bloque anterior, estadísticamente los índices de violencia intrafamiliar realmente tienen un repunte importante en el departamento de San Pedro. No obstante, hemos aplicado condenas realmente ejemplares. Hace unos meses fue condenada una persona a 4 años de pena privativa de libertad y bueno, existen investigaciones en curso. Tratamos de, cuando por supuesto haya mérito suficiente, imponer las sanciones penales que corresponden, de manera también a que eso se genere una conciencia y sea ejemplificadora para la sociedad. ¿Se le presentaron algunos obstáculos de repente en el camino en ese tipo de investigaciones? No, tengo que decir que en estas investigaciones ni en ninguna otra desde que estoy cumpliendo el rol de fiscal en el departamento de San Pedro no fui blanco de injerencias, no recibí llamadas de ningún tipo y el trabajo que me cupo desarrollar con absoluta independencia. Fiscal, la primera llamada es sufro violencia familiar, la segunda, o sea, me voy, hago la denuncia y luego de unos días vengo y yo no, pero es con el papá de mi hijo, el de la familia. ¿Cómo hace la Fiscalía, el Ministerio, ese acompañamiento psicológico que necesita la persona? Porque la primera llamada, la primera denuncia era por violencia. La segunda o la tercera llamada puede ser venir levantar un cuerpito nomás ya. Exactamente, sí, eso es lo que nosotros conocemos como el famoso ciclo de violencia, ¿verdad? Que tiene distintas manifestaciones y es así mismo como estás indicando. Las víctimas generalmente denuncian y luego retroceden, pero nosotros guiamos nuestra labor por el principio de oficiosidad y desde el momento que tenemos noticia y elementos indiciarios que indican la comisión de un hecho punible, ya debemos intervenir. Si hay méritos, realizar la imputación, pedir las medidas restrictivas y de protección para las víctimas y a partir de ahí ya va avanzando el procedimiento. Fiscal, yo creo que ahí mencionemos algo. Él dio una estadística que a mí me preocupa particularmente porque desde la ignorancia opinamos los fiscales no trabajan, son corruptos, no hacen nada. Pero imagínense, 2 estadios del concierto de Bad Bunny en Paraguay llenos, 100.000 personas y solamente 2 fiscales designados para investigar posibles hechos punibles de esas 100.000 personas. O sea, no cierran los números, son muchísimas personas para 2 fiscales nomás y uno se pregunta cuántas horas trabaja un fiscal con todas las posibles causas que puede tener para investigar. Es muchísimo trabajo. Es muchísimo trabajo y un fiscal o una unidad fiscal trabaja 24/7 realmente, porque esto no es de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Se puede dar por ponerte un ejemplo, el levantamiento de un cuerpo a cualquier hora, a cualquier día, en cualquier localidad distante que nosotros tenemos que llegar. Me ha tocado llegar a zonas realmente recónditas del país, montando a caballo o en lancha. Improvisando. Pero hay que llegar. Y eso nuevamente apunta a tu pregunta inicial, que es la falta de inversión y la falta de infraestructura. Necesitamos la creación de más cargos. Necesitamos la incorporación de medios tecnológicos para llegar a pruebas, a elementos probatorios para sostener nuestros casos. Por ponerte un ejemplo, el laboratorio forense del Ministerio Público cuenta con
7 arquitectos, peritos arquitectónicos para intervenir en todos los casos a nivel país. Entonces, conseguir una pericia en Alto Paraná para demostrar un hecho de lesión de confianza, bueno, por ponerte un ejemplo, llegar es muy difícil. Y son los obstáculos con los cuales tropezamos, pero de igual manera el Ministerio Público está Gateando poniendo, como sea, tiene que llegar el fiscal, pero así, tiene que llegar. así mismo es. Y de la justicia a manos propias, Comisiones Garrotes, ¿cuál es tu postura sobre esto? ¿Por qué se da esa impotencia por parte de los ciudadanos cuando viene una persona, te asalta y el ciudadano reacciona, pero ambas personas se ven afectadas por la justicia? Bueno, la justicia por mano propia está absolutamente prohibida, ¿verdad? Ahora, cuando existe flagrante comisión de hecho punible, la ley habilita a cualquier persona a detener al sindicado, pero automáticamente tienen que ponerlo a disposición de la justicia porque no puede tomar justicia por mano propia. Fiscal, se habla tanto de las cárceles de Paraguay, se dice incluso que son cementerios de personas, que te vas peor de lo que entraste. ¿Cuál es tu postura acerca de las cárceles y qué se necesita? Hay sectores VIP también. Claro, no, hay de todo, hay de todo. O sea, los clanes dominan las cárceles, se habla mucho. ¿Qué vos pensás de eso? Bueno, hablábamos hace un rato de la masacre de la cárcel de San Pedro. Ese es un ejemplo palpable de la situación porque en esa oportunidad se enfrentaron dos clanes que dominan las cárceles. Por un lado está el primer comando capital y por otro lado el clan Rotela. Fue un enfrentamiento entre ambos clanes por una venganza de un homicidio que había ocurrido en la cárcel de Tacumbú. El presunto responsable fue trasladado a San Pedro y bueno, el otro clan tomó la venganza. ¿Qué pasa? Las personas que ingresan al sistema penitenciario, en su mayoría ingresan en una condición de altísima vulnerabilidad, lo que hace más fácil, más propicio para los clanes tomarlos, digamos, e incorporarlos a sus filas. Entonces, la realidad penitenciaria en nuestro país hoy en día es que el objeto de las penas, o uno de ellos, que es la reinserción, es una utopía, realmente no cumple su finalidad. Fiscal, lo que yo no entiendo es cómo los clanes siguen tan fuertes, cómo tienen el ingreso suficiente monetariamente para mantenerse dentro de las cárceles, mantener el poder. O sea, que quiere decir que te meto nomás acá, pero vos seguís haciendo lo mismo afuera. Y no es un tema bastante profundo realmente, porque el primer comando capital se maneja, por ejemplo, en sintonías y las personas que responden a este clan y están encerrados en las penitenciarías tienen sus respaldo en el exterior también, y inclusive son organizaciones de carácter transnacional que superan nuestras fronteras. Sí, por cómo se comunican, por ejemplo, o sea que está prohibido, o sea que hay muchas cosas Mucha más que se tienen que desmantelar, ¿verdad? Sí, hay que decirlo sin pelos en la lengua, o sea, la corrupción es el primer aditivo como para que a partir de eso se generen otras cosas, porque bueno, evidentemente en la penitenciaría no puede usarse, por ejemplo, el teléfono celular para comunicarse, pero es lo más común. Claro, la droga. En caso de las llamadas desde Tacumbú que te hacen, le tenemos a tu hija, le papá choqué, cosas, cuestiones así, es porque tienen los teléfonos adentro. ¿Caíste alguna vez, verdad? A mí me Fiscal, llamaron. yo quiero acá que me firmen el espacio ¿Sabes? en blanco, por A mí favor. me llama poderosamente la atención porque leí un poco la biografía del fiscal y vi que tu papá es político. Es olimpista. Sí, olimpista, su papá es político y no te metiste a un cargo político, sino más bien decidiste dedicarte a ejercer tu profesión. Hoy sos funcionario público, porque sos fiscal. ¿Por qué no la política? Mi padre sí se desempeñó en el ámbito político durante varios años, pero también abandonó la política y le cupo también ocupar cargos. Fue síndico general de Quiebra en su momento, él ya fallecido hace 7 años, era abogado por supuesto y me incliné por esa opción, ¿verdad? Que es el ámbito jurídico. Estamos leyendo también en la biografía fiscal que está pendiente de la tesis, ¿es así? Sí, justamente el tema de la tesis es la utopía del cumplimiento del objeto de las penas. La compañera me
me tocó el tema penitenciario y es un tema que yo quiero abordar con profundidad para justamente desnudar esa realidad y poder poner a consideración del ámbito jurídico penal esta realidad que nos aqueja, que es el sistema penitenciario, que en vez de lanzar al exterior personas reinsertadas, realmente lo que están haciendo es profesionalizar la delincuencia. Y vamos a tener Totalmente. fiesta para después de la tesis. Porque Estamos Estamos invitados a... Estamos invitados, chicos. Fiscal, yo quiero, seguramente ya Char me va a cortar ahí con el tiempo, pero Sandra Quiñones ya se va en marzo. Por fin. Hay 2, 3 nombres que están sonando por ahí como caballitos de batalla para la Fiscalía General. ¿Cómo debe ser el nuevo fiscal general que venga a ocupar ese cargo en el Ministerio Público? Según tu punto de vista. Bueno, el proceso de selección está siguiendo su curso. Yo creo que está siendo más transparente que nunca. Está en el proceso de selección, reitero, a cargo del Consejo de la Magistratura, y nosotros tenemos que siempre guiar el norte de nuestras actuaciones por el principio de objetividad, que es lo más importante, ¿verdad? Y por supuesto a eso sumarle la transparencia. Entonces, yo creo que son los ejes temáticos, no solamente de la cabeza de la institución, sino de toda la institución. ¿Te de ves todos como los agentes fiscal general fiscales. del Estado en algún momento? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En este momento realmente estoy más preocupado por desempeñar de buena manera la función que hace 1 año y medio me toca desempeñar, pero es algo que Se anhela, ¿no? puedo tener como posibilidad. Y Me puede. encanta. Fiscal, queremos agradecerte de parte de todos Somos Iguales de Delphi por el tiempo. Sabemos que tenés que irte a San Pedro por alguna cosa, así que muchísimas gracias y cuando quieras, esta es tu casa. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que pasamos un muy buen momento. Bueno, vamos cerrando esta cápsula, nos vemos en la próxima. Chao, chao.